Buenos días, queridos alumnos. Hoy nuevamente nos encontramos para aprender algo más. Hoy vamos a hablar sobre las actividades económicas. En primer lugar, tenemos que definir qué significan actividades económicas. Como podemos apreciar en la imagen, estamos viendo distintos aspectos de lo que son las actividades económicas, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero. Entonces diríamos que las actividades económicas son un conjunto de ¿qué? De trabajos. Estos trabajos van a ser realizados por los habitantes de un territorio con una sola finalidad, de explotar los recursos naturales y así satisfacer las necesidades de todos los habitantes de un territorio. Bien, ahora diremos cuáles son las actividades extractivas. Para nombrarlas de alguna manera, vamos a hablar sobre la pesca, sobre la explotación forestal y sobre la minería. Estas actividades extractivas son aquellas que nos permiten aprovechar que directamente los recursos naturales, ¿ya? ¿A qué nos referimos recursos naturales? Recursos naturales son aquellos que brinda la naturaleza, en algunos casos solamente el hombre tiene que recoger, ¿no? Son aquellos recursos naturales que no ha intervenido la mano del hombre para poder obtener estos recursos. Muy bien. Uno de los recursos naturales principales que tenemos, y gracias a Dios lo tenemos en nuestro país, dado el mar de las 200 millas, tenemos la pesca. ¿En qué consiste la pesca? La pesca consiste en la extracción, es decir, en pescar, como su nombre dice, de los recursos animales y vegetales que nos dan quienes, los lagos, los mares, los ríos, ¿no? Por ejemplo, en el río pescan lo que es el camarón, en los lagos la trucha, en algunos casos, y en el mar la infinidad de peces que tenemos. El mar peruano es uno de los mares más ricos en lo que se refiere a la fauna del mar, ya que hay gran cantidad y variedad de animales en nuestras aguas peruanas. Ahora vamos a hablar de lo que es la actividad forestal. Esto es otra de las grandes actividades, ¿no?, que nos da la naturaleza. Bien, ¿en qué consiste esta actividad forestal? Consiste en la tala generalmente, es decir, la extracción de la madera de los árboles en los bosques. El Perú, como ya sabemos, tenemos una gran Amazonía, por lo tanto, el potencial maderero está en la selva amazónica, en los bosques secos de la costa norte. Ahora, ¿qué sucede? El problema de la tala es que no se hace una política adecuada en la cual pueden, si bien es cierto, extraer lo que son los árboles, debería haber una política más puntual en lo que es por cada árbol talado, deberían plantar aproximadamente una cantidad de 5 a 10 árboles. En algunos casos se cumple, pero en otros no. Otra de las actividades extractivas que tenemos es la minería. Nuestro país también tiene grandes yacimientos mineros. Entonces, ¿qué es la minería? La minería es el medio por el cual se extrae y se aprovecha todos los recursos minerales que existen en el suelo y en el subsuelo. Ya anteriormente hemos hablado que como territorio la parte es el suelo y el subsuelo. Nosotros tenemos grandes yacimientos de cobre, plata, oro, ¿no? Dentro de la minería también se está considerando lo que es el petróleo y otros productos. Nuestra minería aquí es muy amplia, somos un país rico en minerales. Como vemos, gracias a Dios tenemos un país rico en pesca, en
árboles que están en toda nuestra Amazonía y en minerales que está a través de todo nuestro territorio, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de las actividades productivas. ¿Qué son las actividades productivas? Son aquellas mediante las cuales se crían y se reproducen, no solamente plantas, sino también animales, usando que los recursos que ya tenemos. Por ejemplo, en nuestro país tenemos diferentes tipos de estas actividades productivas, por ejemplo, la crianza de vacuno, ovino, porcino, la producción de la miel de abeja, la producción de huevos y también dentro de ello podemos decir la producción de todos los recursos que nos da nuestra naturaleza en nuestro país. Ahora pasaremos, otra de las actividades productivas, tenemos a la agricultura. Dentro de la agricultura, ¿qué cosa es? El hombre, desde tiempos remotos, cuando se volvió sedentario, empezó a practicar lo que era la agricultura. ¿En qué consiste? En cultivar la tierra para obtener productos alimenticios de materias primas. Por ejemplo, nosotros consumimos bastantes productos agrícolas, por ejemplo, las papas, el arroz, el trigo, el frijol, las legumbres y todo lo que nos alimentamos por lo general son productos producidos por la agricultura. Muy bien. Otra de las actividades productivas que tenemos en nuestro país es la ganadería. La ganadería permite, ¿no?, a que un sector se dedique a la crianza de animales que nos van a servir como alimento y también nos van a proporcionar diversos productos, por ejemplo, la leche, la lana, el cuero. eh, Son muchos productos que nos da esta actividad productiva. Ahora vamos a hablar de las actividades transformativas. Bueno, en este proceso es que tanto lo que se ha extraído como lo que se ha producido en las dos actividades anteriores van a ser transformados, ¿no? Es decir, estos productos que la naturaleza nos ha ofrecido, el hombre con su conocimiento va a poderlo transformar en diferentes cosas, ya sea para que tengan más tiempo de durabilidad o para satisfacer sus necesidades, como por ejemplo tenemos la industria. La industria es una actividad transformativa que la vamos a encerrar en una sola actividad, ¿ya? ¿A qué se refiere la industria? La industria es la transformación de los recursos naturales en un nuevo producto. Vamos a suponer, en la pesca cazan atunes. Esos atunes los van a transformar y posteriormente los van a envasar y los van a envasar en una conserva para que dure más tiempo, ¿no? Una de las empresas o las industrias que tenemos aquí es la industria FANI. En lo que es forestal, la gente tala los árboles y luego lo va a industrializar, convirtiéndolo en qué, en muebles, en instrumentos, en diferentes cosas que le haga necesario para la vida más fácil al ser humano. Con respecto a la agricultura, por ejemplo, aquí vemos cómo están unas mujeres preparando unos alimentos para poder ser envasados, ¿no? El papel, ahí hay diferentes tipos de industrias que tenemos en la textilería, en lo que es alimentario, en lo que es pesca, como hemos hablado. El envase, todo eso se refiere a industria. Muy bien. Ahora vamos a hablar de lo que es las actividades distributivas. En primer lugar, ¿qué son las actividades distributivas? Una vez que ya todos los productos han sido extraídos, van a tener que ser
distribuidos. Entonces, ¿qué es la actividad distributiva? Son las que trasladan los productos desde los centros de extracción o producción hacia dónde, hacia las fábricas, y posteriormente de las fábricas van a ser trasladados hacia los mercados donde serán adquiridos por la población y luego, ¿no? Estos van a ser consumidos dentro de las casas de cada uno de la población. Aquí en una forma simple estamos viendo cómo se da esta actividad distributiva, ¿no? En primer lugar, tenemos la leche que va siendo extraída de las vacas y posteriormente va a ser elaborada y va a transformarla ¿en qué? En el queso. Esto va a ser trasladado ¿a dónde? A los supermercados. Ahí también vemos el girasol. El girasol lo van a transformar ¿en qué? En aceites. Y también van a ser llevados ¿a dónde? A los mercados. De esta manera, todas las actividades van a hacer uso de esta actividad distributiva. Continuamos con el transporte. El transporte consiste en la distribución de los productos, como ya hemos dicho, que han sido elaborados mediante ¿qué? Mediante la industria. A través de los medios pueden ser terrestres, ya sean camiones, pueden ser ómnibus, pueden ser autos, ¿no? Se van a ser distribuidos. Y los aéreos, los aviones, los helicópteros. También en algunos casos se utiliza lo que es el transporte acuático. Transportan por medio de los barcos. Muy bien, ahora vamos a hablar del comercio. El comercio es una actividad por la cual se va a producir intercambios de productos por dinero, siempre, o por otros productos, ¿no? Al intercambio de un producto por otro lo conocemos con el nombre de trueque. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Todo lo que ha sido elaborado, ¿no? En primer lugar, con la actividad extractiva. Luego se ha hecho la actividad productiva y la actividad de transformación. Esto va a ser llevado mediante el transporte al comercio. El comercio, ¿qué es? Las tiendas, las bodegas, los supermercados, las ferias, todo eso está dentro de lo que es el comercio. Como bien claro tenemos en el comercio, nosotros adquirimos productos ¿para qué? Para satisfacer nuestras necesidades, ¿ya? No se olviden de eso. Bien, entonces hablaremos de la última actividad distributiva. ¿Qué es la última actividad? Estas son los servicios. ¿Y qué son los servicios? Los servicios son actividades que van a complementar a la actividad de la pesca forestal, minería, agricultura, ganadería, industria, transporte y comercio. ¿Y cómo lo van a hacer? Van a posibilitar grandes mejoras. ¿En dónde? En nuestra calidad de vida. Tenemos que considerar que todas estas actividades económicas se dan con la única finalidad de que podamos tener una vida más llevadera, una vida más tranquila, donde podamos satisfacer todo tipo de necesidades que tenemos los seres humanos, tanto en las zonas rurales como en las zonas de la ciudad o zonas urbanas. Bien, entonces, ¿qué podemos hablar de esta actividad de servicios? Los servicios son actividades, ¿no? Como por ejemplo la salud. Ahí vemos el hospital, los médicos, es una actividad de servicio. Después podemos ver la educación, que es muy importante, porque gracias a la educación tenemos los diferentes tipos de
profesionales que se van a desempeñar en los diferentes campos de nuestra vida. También utilizamos la telecomunicación. La telecomunicación en estos días se ha vuelto algo muy, muy importante, porque si no, en este momento de pandemia no podríamos comunicarnos si no hubiera las telecomunicaciones, ya que estamos haciendo un uso constante de esta forma de servicio. Otra de las actividades es el turismo. El turismo es una actividad muy importante que genera grandes ingresos a los países, ¿no? En este caso a nuestro país, porque tenemos un país altamente turístico, pero dadas las circunstancias actuales está inmovilizada esta área. Bueno, ahora hablaremos sobre los sectores que se dan dentro de la producción. El primer sector se lo agrupa así, es el sector primario. El sector primario se va a dedicar ¿a qué? A las actividades extractivas. Y ustedes ya tienen conocimiento de cuáles son esas actividades extractivas. Son la pesca, que ya vimos, que gracias a Dios tenemos un mar rico en fauna acuática. También hablamos de la minería, ¿no? Que tenemos gran cantidad de yacimientos en nuestro país. Por otro lado, hablamos de las actividades forestales. Hemos hablado sobre la tala y la importancia de lo que es la tala en nuestro país. Otra de las actividades también que se hablan es de las actividades productivas dentro del sector primario. La agricultura y la ganadería. Entonces podemos apreciar que el sector primario de lo que es la economía o el primer sector es todo lo que se refiere a actividades extractivas y actividades productivas. Muy bien, entonces consideremos que la pesca, la ganadería, la minería, la tala, la agricultura y la ganadería van a pertenecer a este primer grupo que es el sector primario. Tenemos después el sector secundario. ¿Qué es el sector secundario? El sector secundario es aquel que agrupa las actividades industriales. Como habíamos visto, hay gran actividad industrial. Como por ejemplo, esta actividad no se refiere a la construcción de todo lo que el hombre va a utilizar, llámese carros, mesas, sillas, computadores, todo lo que el hombre va a utilizar lo va a tener que construir. Entonces, en el sector secundario se ubican todo lo que son las industrias. Ahora hablaremos del sector terciario. El sector terciario es aquel que agrupa a los comerciales, a los turistas, al transporte, en general, todas conocidas las actividades de servicio. Entonces, el sector terciario se va a referir a todo lo que es servicios, llámese salud, llámese educación, llámese comercio, transporte, ¿no? Todo eso entra en el sector terciario, ¿ya? Es única y exclusivamente el servicio. Entonces nos preguntamos, ¿la educación es un servicio? Sí, es un servicio. ¿El sector médico es un servicio? Sí, es un servicio también. Estos servicios van a hacer que las personas o los ciudadanos puedan tener una vida más cómoda, ¿ya? Entonces, es importante recordar que los tres sectores de la actividad comercial son el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El primario se refiere a las actividades extractivas y productivas. El sector secundario se refiere a todo lo que son las actividades transformación y en algunos casos distribución y comercio. Y sin embargo, el sector terciario se refiere a lo que son servicios, llámese educación, salud y otras más que existen en nuestra sociedad.
Bueno, es un gusto haberles explicado estos temas. Traten de profundizar siempre para llegar a un mejor conocimiento. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.